Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vive Chido. Pues empezamos con este tema, viene Lidia, que ya la conocen, Lidia Ortiz, Hola, y hola. su queridísima doctora Silvia, que no tengo el doctorado, pero me dicen doc por psicóloga. Bueno, hoy, lunes 11 de mayo, vamos a empezar con este tema, ya siendo que ayer fue Día de las Madres, entonces queremos dar este bonito tema porque a veces nos idealizamos con ciertos temas, la maternidad. Dice, la maternidad no es un mito ni un cuento de hadas. El mito y la mentira de la maternidad idealizada. Pues bienvenida, Lidia. Hola, ¿qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Fíjate que otra vez aquí estamos, es un gusto. La semana pasada nos tocó otro tema y no te vimos, pero siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias. Y hoy vamos a hablar justo el tema es la maternidad no es un cuento de hadas, ¿no? El mito y la mentira de la maternidad idealizada, esta parte de desmitificar la maternidad, porque hemos crecido o nacemos, fíjate, nacemos cuidando, siendo bebés, pero empezamos a cuidar muñecas. Y desde ahí nos empiezan a preparar para la maternidad y luego vemos la maternidad idealizada en los cuentos de Disney, en las telenovelas, donde ser mamá, pues es como la idealización de la mujer. Entonces nos dijeron que ser madre era amor, plenitud, pero no nos dijeron que ese ideal, pues, implica responsabilidad, cansancio, dolor, agotamiento, precariedad económica. O sea, todo lo demás no nos lo dicen, solo nos imaginamos que vamos a tener un bebé y que nos idealizamos como mujeres y que vamos a tener la familia, pero aparte viene a ser el complemento de la familia, esta que nos imaginamos, donde ya tenemos un esposo, donde vamos a ser felices, ya tenemos una casa, pero muchas veces la maternidad llega antes de todo eso. Sí, Entonces, ¿cómo lo vamos a vivir, ¿no? Y esta parte, aquí hay una pregunta muy importante. ¿A quién beneficia la mentira de la maternidad idealizada? ¿No? Esa sería como la pregunta para empezar. ¿A quién beneficia? ¿Qué sucede aquí? pues fíjate que tienes mucha razón. Muchas veces, por ejemplo, cuando eres una adolescente y no vives en una cultura, ¿no? Ujú, Entonces ves a tu mamá y dices, yo también voy a ser mamá. Y como dices, sí es cierto, nos cargan con responsabilidades, ¿no? ¿Qué nos dan? ujú. Una muñeca para empezarla a vestir, tu futuro hijo, ¿no? Sí, Pero no nos cuentan, qué contrae, ¿no? Y el ver, por ejemplo, la carga de mi mamá de 7 hijos, pues, híjoles, como que la piensas, ¿no? Y dices: "¿Qué onda? ¿Y qué pasa después?", ¿no? Para mantenernos, porque muchas veces hasta la carga de la alimentación corre hasta por las mamás, en este caso, o a veces cuando no hay esposo, cuando no hay responsabilidad. Y tienes sí, mucha razón en esa pregunta. sí, porque pues empezamos porque eh, se espera que la maternidad sea un sacrificio, ¿no? Primero es la ilusión, el sueño, vamos a ser felices, todos felices y contentos, porque ya está la idea, ¿no? De la fantasía de lo que es ser mamá y tener una familia. Pero se convierte en un sacrificio porque nadie nos habla, digo, de la otra parte y desde que una mujer es madre, pues parece que se firma un contrato invisible, ¿no? De todo lo que implica. Pero venimos aparte de familias con muchos hijos, o sea, ¿qué pasa ahí cuando ese sueño de ser madre es lo mejor que nos pudo haber pasado, pero ya te ves con 5, 6 o 7 hijos? Venimos de familias muy grandes, pero hoy, en la actualidad, o sea, nos vemos como mamás de uno, 2 o 3, asumiendo toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, pero resulta que no tienes derecho a quejarte, ¿no? Porque si te quejas, ¿qué pasa? Eres mala madre. Eres mala madre, ¿no? Aquí es donde viene de estoy cansada y la respuesta es pues así es la maternidad o qué esperabas, ¿no? Ser madre es darlo todo aunque duela y te tiene que doler.
Y en algún momento cuando empezamos hablamos de que mujer no tendría por qué, ser mujer no tendría que ser doloroso, pero ahora ser madre tampoco, porque no te puedes quejar, ¿no? O sea, ese es el sacrificio de ser una buena madre. Deja también de quejarte, sino que después del parto, o sea, terminas muchas cosas. O cuidas bebé o estudias. O Sí, cuidas bebé o trabajas. Si lo dejas en una guardería, eres mala madre. Salte de trabajar. Tú querías tener un hijo, es tu responsabilidad. claro. Entonces tú tienes que cuidarlo. Y entonces ahí empieza la culpa. Híjole, sí es cierto. Y si no, y si le hacen algo, o si pasa algo y no estoy. O sea, ahí empiezas a cargar con culpa de responsabilidad Pues es por no tener que el tiempo de tu hijo. sí, la maternidad implica muchas cosas, ¿no? Sí. Esta parte de la responsabilidad, ¿cuántas veces hemos escuchado, los hijos son una bendición? Sí, y no lo estoy descalificando, No, ¿no? claro. Pero lo importante es los hijos son una responsabilidad, y aquí viene toda esa responsabilidad, la responsabilidad de la crianza, la responsabilidad del otro, o sea, del trabajo, en familia, en apoyo, en equipo, y muchas veces la persona que elegimos para papá de nuestros hijos, pues no es precisamente el príncipe del cuento de hadas, ¿no? Más bien viene a ser como el ogro o el malo, el que no aporta, el que no está, y como mamá empiezas a asumir todo eso. Y justo empieza ahí en lo económico, ¿no? Ahora tengo que cubrir todo y dejar todo mi proyecto personal, porque hoy tengo que ser mamá. Y te decía, aquí es donde empieza a pesar, pero cuando nos hablan del lado bonito de ser mamá, pues no nos hablaron de esta parte, porque cuando vemos una imagen de la maternidad, ayer, que fue 10 de mayo, y empezamos a ver las imágenes de la maternidad, de feliz día mamá, feliz día hijo, llegaron las flores, los chocolates, el abrazo, y se queda solo en esa foto, pero atrás de esa foto, ¿qué hay? ¿Te acuerdas que en algún momento platicábamos de esta película de ¿Por qué nací mujer? Ujú. De que justo era el Día de las Madres y llegaban los hijos y llegaban con ollas, con cazuelas, con cosas y pues ándale, pero estrénalas, ¿no? Para que nos des de comer. Ujú. Y justo ayer comíamos con mi mamá, eh, hicimos mole, el mole sí lo hice yo, pero estaba mi mamá sirviéndonos a todas y por un momento me dije, ah, pues está bien, ¿no? Y después me quedé observando, dije, ah, mira, si es la película, si es la película, o sea, es el Día de Sí, las Madres y la mamá nos está sirviendo a todos, porque eso es la representación de ser buena madre. Y entonces, si cambiamos el contexto, pues ya no funciona, ¿no? Ya no, porque está la necesidad o la culpa o la carga social y cultural de que eso es ser buena madre. ser buena madre, sobre todo. Sí, también viene, Lidia, el peso que implica a veces, ¿no? De, pues, los dolores, el recuperarte emocionalmente y físicamente, Ujú, viene la depresión posparto, pues, muchas veces no lo hablan, o sea, te quedas callada. Y esa parte emocional, ¿no? Que sufres como mujer después de tener un hijo, o sea, ¿cómo te sientes? O sea, ¿a quién se lo dices? ¿Qué hago ahora, no? O sea, sientes ese vacío que dices: "Híjoles, es que me duele, o sea, me duele, pues, estoy contenta por ver a mi hijo", como ujú. dicen algunas mamás, ¿no? Ay, no, es que me dolió, pero gracias a Dios está bien mi hijo. Pero ya cuando pasas esa depresión postparto, pues es muy difícil, ¿no? Porque te sientes muy sensible, sientes así como que, como culpa, ¿no? De que dices, Ujú. híjole, y ahora de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Te haces tantas preguntas. Es que aquí ya entra la parte, Susi, de la salud mental y la salud emocional. Sí. Se tiene que quedar de lado y se va haciendo justo eso de lo que hemos hablado otras veces, esa olla de presión, ¿no? De no me puedo quejar, no puedo, no hay tiempo, es más, no, ni siquiera hay tiempo, si no hay tiempo de dormir, pues la queja es como lo de menos. Si tienes un apoyo, pues te va muy bien, pero cuando no lo hay, no te puedes quejar. Entonces empieza a ser esta parte de esta olla de presión donde se está afectando la salud mental y la salud emocional.
¿Y después qué hago? Y eso viene a repercutir después. mucho. ¿Cuántas veces vemos ya en el trayecto, ya cuando los niños, pues a lo mejor van creciendo, todo cuando son bebés, ¿no? Ya cuando llegamos al límite y dices, ya cállate, ¿no? Ya deja de llorar, no tengo para la leche, no tengo para esto, o sea, ya me desesperé, o simplemente él no, aunque tengas el recurso económico, pero estás cansada, no has dormido, o sea, estás mal y lo que quieres es descansar y hay un bebé llorando. Y esa es la parte que no se cuenta de la maternidad, ¿no? Sí, y Por, son los problemas. sí, porque mientras está el embarazo, dices, pues está a todo dar. Si estamos hablando de un bebé planeado, esperado, donde Deseado. deseado, y estás comprando la ropa, la cuna, la silla, bueno, todo lo que puedes hacer hasta ahí está bien. Pero ya cuando te sientes cansada, cuando ya no has llevas un año sin dormir, o sea, no quieres que llore. Entonces ya cállate, ya deja de llorar, necesito descansar. Esa es la parte de llegar al límite donde se agota la salud. Y entonces entra eso, la emocional, la mental, pero también la física. Porque aparte hay otra cosa en la salud física. Ya no te ves delgadita, ya nada te queda, ¿no? Engordé 10 kilos o 15 kilos, o hay quien hasta 20 kilos, y viene esa desvalorización. O sea, te ves al espejo y dices, ¿por qué estoy así? Pues porque acabas de tener un bebé, ¿no? Pero yo pensé que iban a hacer y iba a volver a hacer la misma talla y dices, no, o sea, eso no va a pasar. A mí me pasó, o sea, yo me veía y decía, es que nada me queda, es que estoy bien gorda, es que ve cómo me veo. Y llora el bebé y te pones a llorar con él y él está llorando de hambre y tú estás llorando No sabes ni de qué. ni Sí, de porque qué, estás gorda, porque estás flaca, porque porque estás no gorda, tienes, porque no porque sabes no qué tienes, darle. ajá, porque no te sientes apoyada, porque no está, entonces son todas esas cosas. Sí. Es muy complicada esta parte de la maternidad, por eso el tema, la maternidad no es un cuento de hadas, ¿no? Implica mucho. Y si tuviéramos educación real sobre lo que implica la maternidad, tal vez pudiéramos disminuir las probabilidades, sobre todo de embarazos eh, repentinos, pero en la Pero esa adolescencia se da. es una parte, como decimos, ¿no? Cuando es deseada, pero cuando no es deseada, Vamos a que la ya otra parte, saliste embarazada, vamos a esa que otra parte. tienes 14 años, ¿y ahora qué hago? Cuando el embarazo se vuelve obligación y no una decisión, ¿no? Entonces, ¿aquí qué está pasando? No, a muchas se nos pregunta si quieres ser mamá. No se nos pregunta, o sea, se da por hecho de que tienes que ser mamá. No, Y viene justo, y podemos ir de polo a polo, ¿no? El de, se te va a pasar el tren cuando ya tienes más de 30 y entonces aquí la frase es de, si llegas a los 40, 45 y decidiste no ser mamá, pues no se realizó como mujer. Pero en los embarazos en la adolescencia, donde está esta parte de la inconsciencia, del impulso, a mí no me va a pasar, o sea, todo eso entra en este contexto de ser mamá y cuando se convierte en una obligación y no una decisión. O sea, cuando te ves en un embarazo adolescente y dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Y quién se va a hacer cargo? Pues alguien me tiene y que si ayudar. tienes una mamá que te dice, pues ahora te friegas porque te lo dije, la regaste, ahora te vas a tener que abstener a las consecuencias. O sea, muchas veces te obligan de alguna Ujú. manera a ser mamá. O la otra cara, ¿no? No te preocupes, pues aquí donde comen 3, podemos comer 4, no pasa nada. Pero ¿cuál sería el contexto ideal? O sea, ¿cuál sería el contexto ideal de esos dos? De una familia donde diga, no te preocupes, no pasa nada, yo te ayudo y yo te lo cuido. Y se ve muy repetido cuando, aunque sea en adolescencia, la adolescente, no sé, o los adolescentes no asumen, empiezan a asumir esta responsabilidad temprana, lo más probable es que rápido llegue otro bebé, Sí, porque entonces no implica responsabilidad. yo creo que como padres a veces no les damos las herramientas suficientes para hacerlos responsables.
se me hace fácil como madre, no importa, hijo, si no tienes para los pañales, pues yo te doy. Ujú. No importa, hijo, si no tienes trabajo, pues aquí ven y aquí comen los 3. O sea, no tenemos las herramientas suficientes como padres, la capacidad mental de pensar, ¿por qué no le damos responsabilidades a nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que sigan abusando como madre o abusando como Yo creo que aquí padres? entra la culpa, ¿no? Sí. Aquí entra mucho de la culpa. Por ahí hace algún tiempo escuché, ya tiene un tiempo que escuché esta frase que la culpa es un resistor más fuerte que el amor, Sí. porque la culpa amarra más a situaciones. Entonces yo creo que aquí entra la culpa, decías tú ahorita, cuando no les damos las herramientas, o sea, desde ahí ya nos empezamos a sentir responsables. Híjole, se embarazó porque yo no le di las herramientas necesarias para que no lo hiciera. No Entonces, hablé con no ella. hablé con ella, no le di información. Y a veces nosotros o los adultos tampoco la tienen. Hoy hay mucha información, hoy hay información en la escuela, hay Ujú. información en todos lados, ¿no? Pero a veces la información, en lugar de hacer una estructura, pues pareciera que se toma en contra, ¿no? Porque también como hoy hay más información de anticonceptivos, de cuidados y demás, también hay más información de aborto, del aborto es libre, es tu decisión, si no quieres, y también vemos eso. Ah, ya volví a salir embarazada y vemos jóvenes con 3 o 4 abortos porque es su derecho. Y legalmente es su derecho, pero estamos hablando como más de la responsabilidad. Aquí, ¿qué va a pasar? Pero, regresando a la culpa, ¿por qué nos hacemos cargo de la situación por culpa? Dice, híjole, pues se equivocó y hoy la tengo que apoyar, ¿no? Pero lo más probable es que pronto llegue otro bebé. Y ahora, es tu responsabilidad. Sí hablamos contigo, tal vez no te dije la información necesaria, pero hay mucha información, en la escuela ya te la dijeron, y esta es la consecuencia. Y las consecuencias necesitan vivirse y entonces te tienes que hacer cargo. Pero lo vamos aprendiendo con el tiempo, o sea, cómo hacerlo, cómo encontrar la media, cómo asumir esta responsabilidad de la maternidad. Porque está la otra parte, te digo, entre el hacer que se viva la responsabilidad o las consecuencias de los actos, decimos mucho en el grupo las consecuencias de los actos, o por culpa solapar y en menos de 3 segundos ya tenemos 3, 4 o 5 nietos en la casa, ¿no? Y de diferentes. Y deja de eso, o sea, la porque ¿quién se hace cargo de o sea, quién paga realmente la maternidad cuando es en estos La casos? mujer. ¿Quién paga los gastos? A veces la mujer también. O los papás, ¿no? Cuando estamos hablando de maternidad adolescente. O en todo caso, por ejemplo, también muchas veces sin darme cuenta, pues equivoco las cosas, ¿no? Y, ay, pues si no se quiere hacer responsable, pues lo voy a Ujú, hacer yo, ¿no? Cuando tienes un trabajo, cuando tienes una solvencia económica. O sea, muchos factores implican esto de la maternidad. No es el sueño ideal. Tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque a veces como mujer que ha tenido, yo decía, yo tengo 5 hijos y pues yo los tuve porque en verdad los deseé tener. Yo era de la idea de, yo nunca voy a matar a uno de mis hijos, ujú, ni tengo un hijo de 40, un hijo de 38. De ahí tomó un lapso porque pues me llevaron a ponerme un ujú. dispositivo y tomó un lapso de 14 años para volver a tener otro bebé. Y de ahí se me vienen 3 juntitos y dije, no importa, o sea, no pasa nada. Pero la responsabilidad que viene después de que nacen, o sea, ya es mucha la Aquí teoría. entra el de Dios dirá, ¿no? Ya Sí, Dios dirá, y en realidad no, porque hay mucho el dinero no importa mientras haya amor, ujú. pero, híjole, de amor no se come. Ni se come, ni se viste, ni se Ni calza. se come, ni Ni se se pagan viste, ni se calza, colegiaturas. ¿no? Y entonces aquí yo sí resignificaría la palabra amor, ¿no? Porque amor es entonces cuento con las herramientas para darle a un hijo todo lo necesario para
vivir, pero aquí hay una pregunta que yo mucho hago cuando me dicen: "Es que quiero tener un hijo", y le digo: "Ah, okey, ¿para qué quieres tener un hijo?". Y entonces la pregunta es: ¿para qué quieres tener un hijo? ¿Para qué quieres tener un hijo? Si tú me lo hubieras preguntado cuando tuve mi primer hijo, yo creo que lo más importante para mí era tener una familia, un hijo. Sí, porque un hijo viene a cubrir una Ajá, necesidad. sí, sí, la verdad sí. O sea, en realidad viene a cubrir una necesidad, pero encontramos muchas situaciones del por qué querer tener un hijo, porque antes se escuchaba: "Ten un hijo para que no te mueras sola", ¿no? Para que alguien te acompañe hasta O la muerte. ten uno vieja para que te cuide. Ajá. Y, ¿te acuerdas de Como agua para chocolate?, Ajá, ¿no? La hija que se tenía que quedar a cuidar, aunque no se podía enamorar, no podía no, tener porque pareja, tenías que cuidar. su obligación, ella había nacido para cuidar a la mamá hasta la vejez. Y esa es una de las partes más egoístas que yo puedo ver. O sea, Ujú. voy a tener un hijo para que me cuide en mi vejez. Pues O estamos voy por terminar, Lidia. ya, ¿Qué nos sí. puedes decir? ¿Cómo podemos prevenir esto? ¿Cómo podemos obtener más información? Porque muchas veces vemos los temas, ¿no? Pero, Ujú. ay, Lidia dijo esto, Susi dijo esto y así, ¿no? Pero no lo desarrollamos. Pues podemos Es llevar mucho. demasiada información, de verdad. El hecho de que tú hagas una pregunta, o sea, si tú te empiezas a responder, a responder, a responder, llega el momento en que una pregunta se te hizo 100. ¿Por qué? Porque necesitas muchas respuestas. A veces no tenemos la capacidad, la pena o lo que quieras para decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo le puedo hacer? ¿Y qué pasa si esto? O sea, lo Ujú. dejamos así y viene la carga emocional, la carga mental, la carga física, porque todo eso te va desgastando como mujer. Sí, claro. Entonces, aquí no se trata de odiar a la maternidad, No, digo, somos claro. mamás las 2, sino de dejar de romantizarla para que deje de doler ese silencio, ¿no? Híjole, ya estoy aquí, pues ni modo, ya me tengo que hacer cargo. El ser mamá implica mucha responsabilidad, el ser mamá implica, mucho amor, pero del amor real, ¿no? De donde sí hay que cuestionarnos esta pregunta: ¿para qué quiero ser mamá? Porque en el momento que nace un ser humano, tiene derechos y tiene obligaciones. Al día de hoy, sigue habiendo hijos, incluso sin registro, Ujú. ¿no? O sea, nacieron y hay que vayan creciendo y que coman Que y se los vemos. registren solos. Ajá, y entonces hay niños que no van a la escuela y los niños tienen derecho a la educación, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a un cuidado, tienen derecho a la salud, y esa es una de las principales cosas que deberemos de considerar. Por eso nace el derecho de los niños, precisamente porque tener un hijo era el resultado de un momento de pasión, y después llegaba otro y después llegaba otro. Entonces, si al día de hoy tenemos niños sin registro, que no van a la escuela, que no comen sano, que ni siquiera gozan de un hogar, entonces, ¿para qué queremos tener hijos? Y aquí es quitarle el mito y la mentira a la maternidad, ¿no? Más que nada, como dices, ¿no? El amor suficiente. Pero el amor Pues, real. amor real, exactamente. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Déjanos tus comentarios, comparte el programa. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego.